ante todo, buenas tardes. Y bueno, les agradezco que estén allí trabajando para acceder a los conceptos que estamos tratando de transmitir en, en esta materia que es epistemología, ¿no? Básicamente, en este segundo práctico, vamos a retomar algunas de las ideas que el profesor Carlos Garay trabaja en el teórico, eh, y vamos a tratar de eh, seguir en esta línea de pensamiento según la cual el pensamiento o la forma de concebir la realidad que nos ofrecen los mitos tiene, digamos, un valor en sí mismo, eh, y nos estamos alejando de considerar a los mitos en un sentido despectivo o negativo, ¿no? Vamos a tratar de sumar algunos autores que han trabajado en esta línea para de algún modo fortalecer este concepto. Por supuesto que considerar, digamos, a los mitos en sí mismos o a las formas de conocimiento no científico, considerarlos, eh, digamos, como poseyendo un valor eh, propio, eso no significa, digamos, que estemos desacreditando el conocimiento científico, sino todo lo contrario. Estamos tratando de analizar y llegar al concepto de ciencia y de conocimiento científico lo más libre de prejuicios posibles. Bueno, sin más, vamos a tratar de avanzar un poquito con algunas diapositivas. Por ahí, digamos, como les decía recién, lo más interesante es tratar de llegar al pensamiento mítico sin prejuicios y llegar al conocimiento científico también libre de toda, digamos, preconcepción, tanto positiva como negativa. Pero para eso retomamos algunas de las visiones que veníamos trabajando y, digamos, en, en la medida en que nosotros hacemos historia o pensamos la perspectiva, digamos, del mito, asumiendo eh, un recorrido histórico, lo que nosotros vemos es que, por ejemplo, pensadores como Saint-Simon y Comte, eh, hace muchísimos años, ya comenzaron a, digamos, darnos visiones del pensamiento mítico o incluso del pensamiento religioso como formas de distorsionar la realidad o como formas de pensar lo real en términos equivocados. Por ejemplo, ¿no? En un famoso libro de un autor que ustedes seguramente conocen porque es muy importante para la sociología, en ese libro que se llamaba El discurso sobre el espíritu positivo, Comte sostiene que, digamos, la humanidad ha ido desarrollándose en tres etapas y postula que la primera etapa, digamos, era una etapa ilusoria, una etapa ficticia, que estaba caracterizada por el pensamiento mítico y religioso.
En una segunda etapa que él ubica allí por el surgimiento de la filosofía, sostiene que aparece el pensamiento racional, pero esa racionalidad, de algún modo, es una racionalidad vacía, porque no se atiene a los hechos y a la experiencia, sino que es una racionalidad que simplemente se dedica a jugar con las ideas sin, digamos, preocuparse por demostrarlas empíricamente. A ese periodo Comte lo llama periodo metafísico, y finalmente un periodo, digamos, del positivo, que es el que inaugura la racionalidad científica. Las características centrales de ese periodo positivo es que considera que toda afirmación requiere ser convalidada por los hechos para que la podamos catalogar como verdadera, o que la podamos catalogar como genuina. Pero eso también implica que, digamos, se considere, digamos, que el lenguaje tiene que ir adquiriendo cada vez más precisión, cada vez más exactitud, tiene que ser, digamos, un lenguaje tal que el significado y la referencia de los conceptos sea clara. En este punto, digamos, Comte ve el recorrido de la historia humana en un proceso evolutivo y coloca en lo más bajo de la evolución al pensamiento mítico. Pero, claro, nosotros habíamos dicho que vamos a tratar de apartarnos de esa manera de pensar y vamos a tratar de considerar al mito no por contraposición, digamos, o por defecto a lo que viene a ser la ciencia, sino por lo que vale por sí mismo. Y sin duda alguna, uno de los grandes pensadores que nos ayuda a pensar el mito en esos términos es Levi-Strauss. ¿Cuál es, digamos, el principal aporte que nos hace Levi-Strauss con respecto a este modo de concebir los mitos, ¿no? O sea, ¿qué encontró Levi-Strauss en los mitos? Y vamos a ver, básicamente, en primer lugar, que según Levi-Strauss, el pensamiento mítico lo que proporciona es una sobredeterminación de significantes. Para decirlo en términos susurianos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los seres humanos nos encontramos a diario, y en particular en los pueblos originarios, se encuentran a diario con experiencias que lo dejan sumergidos en una total indefensión. Piensen ustedes en las grandes tormentas, en los grandes cataclismos, digamos, de la naturaleza, piensen ustedes en las enfermedades, o incluso también en experiencias personales como la muerte de seres queridos o, digamos, la pérdida de bienes importantes. Bueno, en general, los seres humanos en situaciones comunes, ante esas experiencias, se encuentra con que no le pueden atribuir un sentido. Y los mitos, justamente por esta sobredeterminación significante, de alguna forma lo que contribuyen es a dar una red simbólica que permite a los sujetos encontrar una significación a esos episodios. Ahora, para Levi-Strauss, eso no es simplemente la única cuestión.
la posibilidad de darle sentido a estos hechos que sobrepasan la existencia humana y lo colocan al hombre en situación de indefensión simbólica y de pasividad, porque es el hombre el que sufre esos episodios. Al contar los seres humanos con una red de símbolos que le proporcionan los mitos, eso le permite al ser humano pasar de la pasividad a la actividad. Es decir, que en lugar de sufrir pasivamente los cataclismos naturales o las desventuras de la propia existencia con pérdidas de bienes, el ser humano, al poder otorgarle un sentido y una significación a esos hechos, puede abandonar esa posición pasiva de sufrir lo que le sucede para pasar a una posición activa de tratar de cambiarlo. Ahora, ¿cuál es la característica central de que Lévi-Strauss le reconoce a este pensamiento, digamos, primitivo? Lévi-Strauss habla de lo que él denomina el bricoleur. Es una palabra francesa que no tiene traducción al castellano, pero más o menos podríamos asemejarla a tratar de resolver un problema con lo que tenemos a la mano. ¿Eso qué significa? Significa tratar de enfrentar una situación difícil con los recursos que están disponibles en el ambiente en donde se presentó esa dificultad. Para hacer esto, en general, tenemos que hacer un uso diferente o diferencial de lo que nos ofrece la naturaleza para adaptarlo a nuestros fines. Para que se entienda, ¿no? Supongamos que una persona va caminando por un bosque y de pronto, digamos, se viene una tormenta muy fuerte. Con lo que está a la mano, es decir, con las ramas, con la disposición del terreno, con los troncos de los árboles, de lo que se trata es de ponerse a resguardo. Esto el pensamiento primitivo lo hace a la perfección. Es decir, porque con lo que tiene a su disposición es capaz rápidamente de construirse un refugio. Digamos, entonces por ahí va a encontrar un tronco y ese tronco le va a juntar 2 o 3 palos que los va a atar con unas, digamos, fibras de algún pasto alto que estaba allí, y después va a terminar poniendo sobre esos troncos un techo compuesto de hojas de una rama que arranca del árbol. Cada uno de esos objetos, digamos, estaban muy lejos de, digamos, representar un techo o representar una columna, estaban cumpliendo otra función, pero el personaje que se vale de ese tipo de pensamiento, lo que hace es adaptarlo a lo que él necesita en ese momento particular. Esto es lo que podríamos pensarlo como bricoleur. Y el bricolage lo podemos pensar también como un resultado del bricoleur, ¿no? Pero hay algo más que podríamos agregar aquí al respecto, ¿no? Que es la cuestión de la idea o la forma con la cual se representa el pensamiento primitivo, digamos, o entre comillas, salvaje, ¿no? Que la palabra que nosotros preferimos a la de primitivo, salvaje, es la originaria, ¿no? De algún modo, el bricolage es en el que este personaje que se encuentra allí en esta situación tiene
digamos, una idea de casa o de refugio que es totalmente plástica, que se va, digamos, a ir modificando de acuerdo a lo que tiene a la mano, pero que hay una idea previa que le permite a él, de algún modo, eh, reconfigurar lo que tiene a su disposición para que de manera lejana se parezca a una casa. ¿Se entiende? Entonces, la idea de un bricolage es que, digamos, la obra realizada está de alguna forma eh, eh, hecha posible por una idea previa, pero esa idea no es fija, sino que esa idea, de algún modo, es una idea difusa, pero que sirve de guía. Difusa porque, obviamente, o sea, este refugio que se arma, este primitivo, con las ramas, y con los árboles, y con las hojas que encontró, y las ataduras que arma, están muy lejos de parecerse a su vivienda original. Pero él no es perfeccionista, digamos, ¿no? No es que dice, no, si yo no tengo todos los elementos necesarios para hacer una casa que me proteja tal como corresponde, entonces me resigno y chao. No, digamos, la idea previa se amolda a lo que está a su disposición, ¿no? Y esta es un poquito la idea del bricolage. De algún modo esto es la forma de pensar, digamos, del pueblo, de los pueblos originarios, y es el sustrato sobre el que se edifican los mitos. Hay que mencionar, por ejemplo, también que aquí lo que vemos, lo que hemos visto en Levi-Strauss es la función del mito desde el punto de vista más bien adaptativo de un pueblo o de un individuo al ambiente. Pero, por ejemplo, un señor como Dumassil lo que marca es que los mitos, de alguna manera, forman una cohesión social. Y esa cohesión, en cierta manera, está posibilitada porque hay distintos tipos de mitos que aseguran que se cumplan las funciones imprescindibles para que una sociedad se mantenga funcional. Entonces tenemos mitos, por ejemplo, para estimular a los religiosos o líderes, digamos, del pueblo. Tenemos mitos para estimular a los guerreros y mitos para motivar a los productores, ¿no? Fíjense que mientras para Levi-Strauss la función está ligada a la subsistencia, aquí, digamos, Dumassil lo considera desde otra perspectiva, ¿no? Hay que mencionar también, digamos, que un señor como por ejemplo Kreuzer nos habla del valor simbólico de los mitos, y eso nos alerta de la necesidad de pensar al mito en términos, digamos, de referirse a algo distinto de lo que parece. Y hay una característica muy interesante que se desprende de esta forma particular que tiene Kreuzer de pensar los mitos como símbolos, en el sentido de que los mitos generan una unión entre, digamos, no solo el significante y el significado, o el concepto, o la cosa real, digamos, sino que los mitos generan una ligación con acciones, y con acciones que sería bueno realizar en una sociedad, y con acciones además que sería lindo que la gente haga. Es decir, que los mitos, por supuesto que requieren algún tipo de interpretación, pero que se ligan fundamentalmente a lo que se espera que los sujetos hagan en una sociedad. De algún modo le marcan un camino para
que puedan las personas que integran una comunidad puedan reconocer y realizar aquello que se espera que ellos hagan, es decir, para que puedan identificar lo que deben hacer, o lo que es bueno hacer, o lo que es incluso bello hacer dada una situación determinada. Bueno, aquí yo les marco, digamos, nuevamente un ejemplo del pensamiento mítico. Esto que estamos viendo es una representación de la figura del andrógino que aparece en un libro de Platón, que es El banquete, y, digamos, a propósito de varios discursos que están dando sobre el amor, un señor llamado, digamos, Aristófanes, señala de que al principio los seres humanos estaban unidos y, digamos, de pronto se envalentonaron o se llenaron de orgullo, y entonces eso disgustó a los dioses porque los hombres querían ser más que los dioses. Entonces, ¿qué hicieron los dioses? Los partieron en dos. Hay que mencionar que estos seres primitivos estaban compuestos por varón-varón, en algunos casos, varón-mujer en otros, y mujer-mujer en otros. Entonces, al ser partidos a la mitad, cada uno comenzó a buscar después, ¿no?, a la otra mitad perdida. Fíjense que esta idea de que al principio había una unidad originaria que luego se trata de recuperar a través del amor, nosotros la vamos a encontrar de manera parcial o medianamente indicada en muchos, por ejemplo, de los estudios sobre el amor. Cuando ustedes lean, o tal vez ya lo hicieron, las formas de elección de objeto amoroso en Freud, se van a dar cuenta que alguna de ellas se parece bastante a esta que estamos indicando, o incluso si en lugar de pensar en dos iguales, pensamos esta unión entre dos seres donde a uno le damos mayor entidad que al otro, se nos puede aparecer esta relación de la unión madre-hijo, ¿no?, como formando una simbiosis o formando una unidad originaria. Y ahí nos encontramos, por ejemplo, con las teorías de Mahler, para citar algunas, ¿no? Así que fíjense que, de algún modo, los mitos, en este punto, pueden ser retomados por el conocimiento científico y pueden, en cierta manera, darnos un auxilio a pensar la realidad y pensar la realidad en términos científicos. ¿Qué significa esto? Bueno, básicamente significa que nosotros, digamos, en tanto procuramos alcanzar un conocimiento que sea científico, muchas veces podemos apelar a la simbología que nos aportan los mitos para edificar teorías explicativas, ¿no? Es decir, que además de las diversas funciones que nosotros estuvimos analizando, también, digamos, se da un entrecruzamiento muy rico y muy notable y muy digno de explorar y trabajar, sobre todo a la hora de producir ideas nuevas, entre la ciencia o el pensamiento racional y el pensamiento mítico. Bueno, nos vemos la próxima, y bueno, desde ya les agradezco que hayan estado escuchando este video y viéndolo.